Buenas noches, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Y la palabra que vamos a compartir en esta noche, martes de oración, se encuentra primeramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto sucedió cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto y le dijo que haga convertir unas piedras en pan. Y el Señor Jesús le respondió que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Sabemos que todos los días tenemos que alimentarnos y para sostener nuestro cuerpo. Si dejamos de comer, vamos a enfermarnos. Primeramente nos vamos a debilitar, nos vamos a enfermar, y si no comemos, vamos a morir. Y bueno, en la parte espiritual del Hijo de Dios, también no solo debe comer para mantener el cuerpo, sino debe comer para mantener la vida espiritual, la vida de hijos de Dios, porque los que están en el mundo, los que no conocen a Dios, se preocupan únicamente por mantener el cuerpo y se preocupan por la comida y la bebida. Incluso algunos ya, como lo he dicho en muchas oportunidades, y está escrito en la palabra, y es una blasfemia que decir comamos y bebamos, si mañana moriremos. No, no vamos a morir. O sea, tenemos eternidad en nosotros. Y no todo termina acá en la tierra, sino que continúa por la eternidad. Aleluya. Y yo la eternidad la quiero al lado del Señor. No nos conformemos con el mundo únicamente por la comida y la bebida para el cuerpo. Aleluya. Sino por la comida para vida eterna. Y eso está en la palabra, hermanos. Y tenemos esa necesidad de comer de la palabra, y aún todos los días. Es importante leerla, pero también es importante oírla. Sabemos que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque cuando no comemos la palabra, nos debilitamos, hermano, nos apagamos, perdemos fuerzas, perdemos entendimiento y perecemos, nos morimos espiritualmente, y después ya ni siento hambre, me acostumbré a vivir sin la palabra. Y es tan importante la palabra que la palabra es la que te va a sostener, la palabra es la que te va a dar entendimiento. Y aún podemos compartir en Jeremías capítulo 15, versículo 16, en la que dice el profeta: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras
y yo las comí. Y necesito yo también. Ya hemos hallado la palabra y no todo el mundo la halla, hermano. Por eso dice, y comí. Y usted halló la palabra, coma, hermano. Aleluya. Porque necesitamos esa palabra para poder caminar, para poder tener fuerzas en el camino que nos toca vivir. Y ya no es un camino cualquiera, si es el camino del Señor, el camino de la vida eterna, el camino de santidad. Y la palabra me va a dar fuerzas. No voy a andar debilitado en la fe ni confundido. Aleluya. Y aún debo obedecerlo. Otro aspecto es caminar con la palabra. La palabra es vida, aleluya, y necesito obedecerla, necesito cumplirla, porque la palabra es vida, hermano. Y si yo no la obedezco, me voy a debilitar. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, dice, ahora pues, dice Moisés, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Muy importante. Hay tres aspectos acá importantes en esta palabra. Dice, en primer lugar dice, oye, oye, oye la palabra, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Aleluya. Con un propósito. La segunda parte importante dice, para que los ejecutéis. Aleluya. Y hay una consecuencia. La tercera parte es que dice, y viváis. Y viváis. Porque si yo escucho solamente y no ejecuto, no voy a tener vida en el Señor. Aleluya. Y otra consecuencia, si entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que tenemos que cumplir la palabra, como dice en el versículo 6. Dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y ese es el pueblo de Dios, un pueblo sabio. Por eso con la palabra vamos a tener sabiduría. ¿Qué más dice? Inteligencia ante los demás. ¿Y qué más dice? Que vamos a ser un pueblo sabio y entendido, hermano. Aleluya. Ahora, si usted no vive la palabra, no la oye, no la obedece, no va a tener sabiduría, no va a tener inteligencia. Aleluya. Y no va a tener entendimiento. Aleluya. Y dando una vuelta de página en el capítulo 6 también de Deuteronomio, versículos 6 y 7, dice que, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella entrando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto significa que la palabra tiene que estar en mi vida, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi corazón. Y no solo eso, en mis hijos, en mi familia. Y permanentemente viviendo conforme a la palabra. Por eso dice, y aún dice, la repetirás a tus hijos. A mis hijos les tengo que enseñar
la palabra. Aleluya. Y antes de esta pandemia era más cómodo llevarlos a la iglesia, les daban las horitas y compartían la palabra para los niños, que está muy bien, es lo adecuado. Pero en estos tiempos que no nos podemos congregar, hermano, usted tiene que actuar conforme dice acá. Usted tiene que enseñarle la palabra a tus hijos, dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Tienes que aprovechar todo momento de compartir la palabra, y aún la palabra está en nuestros pensamientos cuando andamos, cuando caminamos y cuando trabajamos. Todo lo hacemos conforme a la palabra. Aleluya. Y no tenemos que tener en poco la palabra. Aleluya. Porque la palabra tenemos que comerla y, como dice, oye, tenemos que escuchar la palabra. Y aún dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y cuando yo escucho la palabra, la pongo por obra, estoy bendiciendo mi vida, estoy bendiciendo la vida de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mi herencia. Y la barrabashi, barababasaya, dice, bendecirá su vida la palabra. Aleluya. Y no solo eso, la palabra también tiene vida, la palabra tiene poder, la palabra actúa, hermano, la palabra transforma el corazón y convierte el alma. Esfuércese, hermano, aleluya. Y a veces usted no podrá tener hambre en la palabra, pero quizás se acostumbró ya y se está debilitando, hermano. No lo permita. Aproveche toda predicación que pueda oír, ya sea por este medio o por medios audiovisuales y toda la tecnología que hay acá, y también para enseñar a sus niños. Aproveche con la enseñanza que te dan también por YouTube las hermanas, y los jóvenes también aprovechen cuando se comparte por este medio o por otros medios que están utilizando, y coman de la palabra, porque la palabra es lo que los va a fortalecer en este tiempo. No se debilite y no se muera espiritualmente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y hermanos, todavía queda mucho camino por andar. Y Barrabasaya. Hay mucho camino por andar, hermano. Y si no come la palabra, no sé hasta qué altura del camino va a llegar, hermano. Es necesario que coma, que escuche la palabra, que la cumpla, que la medite, que la aplique, y aunque esté en su corazón, hermanos. Estos son tiempos peligrosos, hermano, tiempos de peligro. Y el principal esfuerzo para permanecer, cada uno tiene que ser por cada uno de nosotros, hermano. Personalmente tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar la palabra para no quedarnos en la mitad del camino, para no desviarnos del camino, para no retroceder en el camino, ni equivocarnos en el camino, hermano. Aleluya. Abarrabashi, barabarabashia, abasaya y barrabasía. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, te animo a que te esfuerces. Aleluya. Y no tengas en poco la palabra. Aleluya. Aleluya. Porque no tenemos otra riqueza más grande que el haber conocido al Señor. Y, y Él se manifestó y nos dio su presencia y nos dio su palabra.
y con la palabra vamos a batallar, con la palabra vamos a triunfar, vamos a tener victoria sobre toda adversidad. Y sin la palabra no vamos a tener fuerza, no vamos a tener entendimiento, nos vamos a debilitar y vamos a ser derrotados. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos y barra vacía avasalla. Y vamos a declarar en esta noche, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra, Sabarabashia, Jabasaya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que siempre haya hambre, hambre, hambre de tu palabra, Señor. Necesidad de tu palabra, que podamos reconocer que necesitamos de tu palabra, Señor, y que siempre tengamos oportunidad de oírla, de leerla, de compartirla y aún de enseñarla a nuestros seres queridos y barrabashia jabasía y a mi prójimo y barrabasaya. Señor, en todo momento esté la palabra en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras vidas, Señor, para que todo sea conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor, y tu palabra se cumpla en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermano.